vamos a empezar esta clase en la parte que dejamos, la última, que corresponde a la presentación de una curva de calibración de un ácido, el cual es titulado por una base, y en esta reacción entre una base y un ácido, vamos a encontrar distintos puntos que representan básicamente los equilibrios que existen entre los compuestos ácido-base en una mezcla. Y por lo tanto, me parece una alternativa bastante didáctica de enseñarle a ustedes el equilibrio ácido-base a través de una curva de titulación. Vamos a ver distinguir distintos puntos acá. En cada punto vamos a tratar de calcular o vamos a calcular los valores de pH que se obtienen. Lo vamos a hacer solamente por razones de tiempo, solo con un ácido. Vamos a trabajar con distintos ácidos, ácidos débiles, ¿no es cierto? Ácidos débiles monopróticos, dipróticos y tripráticos. Y la parte de titulación de una base la vamos a dejar para revisión en sus casas. ¿Ya? Básicamente los equilibrios son los mismos. Lo único que tienen que hacer es repetir los equilibrios, pero a través de la titulación de una base. Bueno, esta es la curva principal de titulación, ¿no es cierto? Dijimos que el método analítico de la titulación tiene como objetivo calcular o determinar la concentración en moles por litro, en gramos por litro de una especie con propiedades ácido-base. En este caso tenemos que el analito sería una especie de tipo ácida, ¿no es cierto? Y el titulante sería, como indica la presentación, una base, en este caso una base fuerte, ¿verdad? Listo. Entonces aquí tenemos distintos puntos y vamos a ver, yo les voy a enseñar en este curso la titulación o la determinación del punto final, que corresponde a este punto, ¿ya? Al punto final, que corresponde al punto donde existe un equilibrio de la cantidad de ácido en la muestra con la cantidad de base agregadas. O sea, existe una igualdad en masa, en molar, ¿no es cierto? Una igualdad en moles. Y esa es la igualdad que nosotros andábamos buscando y medimos, por lo tanto, este volumen en la curva de titulación, y este volumen corresponde al volumen gastado de titulante hasta neutralizar totalmente al ácido o al analito que se está determinando. Y ese es, en consecuencia, el origen del nombre de este método, que es un método volumétrico, ya que se determina un volumen al final de esta técnica. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer acá para enseñar todo esto va a ser que ese volumen de equivalencia, este punto de equivalencia, también corresponde a un determinado valor de pH. Entonces aquí distinguimos varios puntos que van a ser los puntos más importantes que nosotros vamos a tratar en esta clase, ¿ya? Y uno de esos puntos sería el pH en el punto de equivalencia. Voy a colocar acá en el punto de equivalencia. Entonces vamos a calcular qué pH tiene una titulación, una muestra, la cual se titula hasta el final, hasta llegar hasta el punto hasta llegar al punto de equivalencia. Ok, y aquí distinguimos otros puntos. Cada uno de los puntos que se ve ahí en negro corresponden a los puntos parciales, ¿no es cierto?, de esta titulación. El punto más importante es el punto de equivalencia. ¿Ya? Y esto corresponde al volumen de equivalencia. Y también existen otros puntos, por ejemplo, antes de comenzar a titular, que correspondería a este punto, ¿ya? Que en el eje acá está el pH, ¿no es cierto? En este eje sería el punto inicial, ¿ya? O el pH en el punto inicial. Y eso también tenemos que calcularlo, ¿ok? Entonces tenemos el pH en el punto inicial y también existe un punto que es bastante importante, que está entre el valor, entre el punto inicial y el punto de equivalencia, y corresponde al punto de semi-equivalencia, que lo vamos a marcar acá, y está más o menos acá, que tiene un determinado volumen. Esto lo vamos a llamar punto de semi-equivalencia, ¿ya? Y eso está correlacionado con un volumen de semi-equivalencia. Y a su vez vamos a calcular nosotros, acá en el eje Y, vamos a calcular cuál es el valor pH en este punto de semi-equivalencia.
equivalencia. ¿Ya? Todos esos puntos los vamos a calcular. Entonces vamos a decir que vamos a calcular el pH en el punto inicial, el pH en el punto de semiequivalencia, el pH en el punto de equivalencia, para el caso de los ácidos débiles monoprotíticos, diprotíticos y tripróticos. Y ahí vamos a aprender las distintas relaciones que existen entre las especies químicas ácidas y las especies químicas básicas presentes en estas distintas etapas del equilibrio. Por lo tanto, tendríamos el punto 1, ¿verdad? Que le vamos a llamar al punto inicial de la titulación antes de comenzar a titular, el punto 2, que es el punto de semiequivalencia, ¿okay? El punto 3, que corresponde al punto de equivalencia. Y correspondientemente los pH de cada uno de esos puntos. Ok, sigamos avanzando. ¿Cómo se determina entonces el volumen de equivalencia? Ya, y aquí dijimos que habían varios métodos, ¿verdad? Una forma de determinarlo es a través de indicadores, ¿ya? Indicadores de ácido base, que ustedes lo hicieron en primer año, a través del método de Gran, que se hace principalmente solamente para ácidos muy débiles, que deben ser titulados, que no es el caso de este curso, y finalmente por la determinación a través de una titulación potenciométrica, donde se mide el pH a través de un sensor electroquímico, que es un electrodo de vidrio sensible a protones, a través de un equipamiento que se denomina el pHímetro, que en el fondo determina un potencial de la solución que depende del valor de la concentración de protones. Ok, entonces una forma de hacerlo es al ojo, así como lo hice yo acá, interpolando una línea hasta el eje X, lo cual no es muy decoroso, ¿no es cierto? Entonces existen ciertos tipos de métodos, tipo matemáticos, y el que nosotros vamos a utilizar acá se llama el método de la derivada gráfica. ¿Okay? ¿Qué es lo que consiste la derivada gráfica? En rojo tienen acá ustedes la curva de titulación, o sea, en la curva de titulación está el pH, aquí está el volumen de la base, el pH, el volumen de la base. En rojo tenemos todo esto que transcurre acá, tenemos el valor del pH en función del volumen del titulante agregado. Y acá en este gráfico coloqué la segunda derivada, o el valor de la segunda derivada en el eje I2, ¿no es cierto? En I2 coloqué el valor de la segunda derivada, de la primera derivada, perdón. ¿Cómo se interpreta la derivada? La derivada es la pendiente de la curva en un rango, ¿ya? En un rango, ojalá un rango bastante pequeño para tener una aproximación bastante real de cuáles son las derivadas en cada segmento. Entonces, vamos a determinar numéricamente la derivada que hay en cada uno de estos segmentos, asumiendo que un segmento ya es el valor entre el punto 2 y el punto 1, ese sería un segmento. Después vamos a calcular la pendiente en el siguiente segmento, al agregar nuevamente una porción o un volumen de titulante. Vamos a medir el pH, luego se determina en el tercer punto, en el tercer agregado, se completa hasta 2 ml, ¿verdad? Tenemos 2 ml y se determina el pH con el pHímetro. Y ahí va generando, en cada segmento, va generando, si ustedes se dan cuenta, un valor de pendiente. ¿Y cómo se define la pendiente? En cada uno de esos segmentos se define como la variación, ¿ya?, del valor pH dividido por la variación del volumen, ¿no es cierto?, del volumen de titulante agregado. Y esa fórmula la vamos a aplicar ya en cada uno de estos segmentos. Entonces vamos a terminar esta pendiente. Voy a agrandar un poquitito. No se me quiere agrandar. Después vamos a terminar esta otra pendiente, esta otra pendiente, esta otra pendiente, así, ¿ya? Y ustedes van a ir diciendo, primero en forma cualitativa, cómo creen que es la pendiente en cada uno de estos segmentos, ¿ya? Entonces, si comparamos, por ejemplo, la pendiente en esta zona, tenemos una pendiente que es bastante disminuida, ¿no es cierto? Y es relativamente constante, ¿verdad? Pero si analizamos la pendiente de acá, en la zona donde está el punto de equivalencia, nos encontramos que ese valor de pendiente es bastante alto, ¿ya? Y luego
que pasa de un valor máximo, ¿no es cierto?, tiende a disminuir y ustedes ven que la pendiente en cada uno de estos segmentos tiende a igualarse a la pendiente que había antes del punto de equivalencia. ¿Ok? Entonces, si uno grafica eso, si calcula este valor en cada uno de los segmentos, el valor de la variación del pH con respecto a la variación del volumen, ya nos vamos a encontrar con el gráfico que está, o con la línea que está expresada en color, me parece que negro, ¿no es cierto? Y con puntos representados con un triángulo. Entonces, esto sería el valor de la primera derivada. Aquí me equivoqué, dije segunda derivada, este es el valor de la primera derivada. La primera derivada con respecto a la curva de titulación. Ok, entonces establece que en el primer segmento la derivada es bastante alta, ¿no es cierto? Lo cual es cierto, debido a que esa pendiente que vemos en el primer segmento es muy superior visualmente que la pendiente que viene posteriormente. ¿Ok? Entonces tiene un valor que es bastante alto. Luego, esa pendiente disminuye y disminuye el valor. ¿Ok? Y después tiende a mantenerse relativamente constante, cercano a un valor de cero, ¿no es cierto? No es realmente cero, pero tiende a disminuir bastante el valor de la pendiente de cada uno de esos segmentos. Sin embargo, en este segmento, que voy a marcar acá, ¿ya? La pendiente comienza ya francamente, a subir ya el valor aquí. Y aquí ese valor de pendiente va aumentando, aumentando, y finalmente en la zona del punto de equivalencia llega a tener valores máximos. Máximos. ¿Ok? En esos máximos correspondientes a la primera derivada, ya a la primera derivada, estamos en presencia de la descripción que hicimos del punto de equivalencia, que se catalogaba como el punto donde existe o se genera la mayor pendiente de la curva de calibración, de titulación. Bueno, entonces se llegó al punto, al mayor punto, al máximo, y luego esta pendiente empieza a estabilizarse y a disminuir. Por lo tanto, sus valores, como dice acá, se comienzan a estabilizar y después se mantienen relativamente constantes en comparación con los valores del rango del punto de equivalencia. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, es relativamente fácil calcular la pendiente en cada uno de estos segmentos y después, en este mismo gráfico, calcular el valor de la primera derivada y representarlo con respecto a un volumen. ¿Ok? Ya, vamos a ver acá. Entonces, si queremos buscar el valor máximo de la pendiente, que sería la primera derivada de la curva de titulación, nos va a costar un poco encontrar ese valor máximo y buscar la función matemática que describa ese máximo. ¿Ya? Es mucho más fácil si logramos describir una ecuación matemática que sea relativamente simple de expresar como una ecuación de la recta. Entonces, aquí se realiza la siguiente operación matemática. Se calcula la segunda derivada de la curva de titulación, esa es la que estoy mostrando acá. Esto corresponde al valor de la segunda derivada, ahora sí, derivada, ¿ya? El valor de la segunda derivada, lo que quiere decir que lo que nosotros vamos a hacer es calcular la pendiente de la curva de la primera derivada. Y eso corresponde a la segunda derivada, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, simplemente así, si esta es la curva de titulación en rojo, ¿verdad? La curva de titulación tiene la misma forma que estábamos viendo anteriormente. Cuando uno hace la segunda derivada de esta curva, ya se da cuenta que la pendiente llega a un máximo, ¿ya? Y luego se cambia a un mínimo, ¿ya? Entonces tenemos el valor de la pendiente positiva y acá tenemos, cambia inmediatamente a un máximo de pendiente negativa. Si se dan cuenta acá, aquí está el 0, ¿ya? Y el valor llega acá hasta 40 y aquí a menos 40. ¿Ok? Entonces aquí tenemos valores negativos de la pendiente y aquí tenemos valores positivos de la pendiente de la derivada, o sea, de la segunda derivada. Entonces, lo que tenemos acá en este segmento, que estamos caracterizando la pendiente, la segunda derivada,
en el rango del pH de equivalencia, del punto de equivalencia, tenemos una línea recta. ¿Ya? Y esa línea recta obedece simplemente a una ecuación de la recta, donde I es igual a A más Bx, ¿ya? Donde I sería el valor de la segunda derivada, A corresponde al intercepto o al coeficiente de posición, B corresponde a la pendiente, que en este caso sería una pendiente negativa, ¿no es cierto? Porque va bajando, pasa de positivo a negativo, entonces la pendiente va a ser negativo. Y el X correspondería al volumen de titulante. ¿Ya? Eso corresponde al volumen de titulante. Y lo que nosotros queremos determinar es cuando el valor de la pendiente, o sea, de la segunda derivada, es igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese valor cruza el eje X, que es el volumen, ¿no es cierto? Cruza el eje X y pasa de positivo a negativo. En ese valor, aquí en este punto, ¿ya? Tenemos el punto de equivalencia, porque marca el máximo, ¿no es cierto?, de la primera derivada, y de la segunda derivada marca su valor 0. O sea, cuando cambia de positivo, cambia a negativo. ¿Y cómo vamos a determinar el volumen de equivalencia, si esto es el volumen? ¿No es cierto? Simplemente hacemos el despeje de la ecuación. X, que sería el volumen, sería el valor de I, menos el intercepto, y dividido por la pendiente. Y lo que tenemos que I en este punto es igual a 0, ¿verdad? El valor de la derivada es igual a 0. ¿Ya? Entonces nos queda que el valor del volumen es igual a menos A partido por la pendiente. Y como la pendiente es negativa, ¿ya? Finalmente el cociente de estos valores entre el intercepto y la pendiente es un valor positivo. Entonces X es igual al volumen de titulante cuando la segunda derivada es igual a 0. Eso es en forma conceptual y es bastante sencillo, ¿no es cierto? Porque se ocupa la ecuación de la recta. Y eso es lo que van a hacer ustedes en el laboratorio virtual. Van a tener unos datos donde van a tener que determinar la primera y la segunda derivada para determinar finalmente el punto de equivalencia y determinar la concentración de un ácido en función del procedimiento de la titulación ácido-base. Ok, aquí tengo, son dos gráficos superpuestos, ¿no es cierto? Aquí estaría el valor, en rojo estaría el valor de la primera derivada, hacia allá, está el valor de la primera derivada, y acá en el eje I2 estaría el valor de la segunda derivada, Entonces uno nota inmediatamente aquí que el máximo, lo voy a anotar acá, el máximo de la primera derivada de la curva de titulación, ese máximo que va acá, coincide exactamente con el valor cuando la segunda derivada es igual a 0. Cuando pasa de positivo, de este punto, pasa a un valor negativo, que está en este punto, ¿ya? Y pasa por 0. Entonces coinciden exactamente los puntos del punto máximo de la primera derivada, coincide con el punto cuando la segunda derivada es igual a 0. Segunda derivada es igual a 0. ¿Ya? Y se obtiene simplemente por una ecuación de la línea recta. ¿Ok? Aquí está la segunda derivada descrita sobre, ¿no es cierto?, la curva de titulación original. Entonces aquí está el valor de la segunda derivada, pasa casi de más 40 a menos 40, de este punto a este otro punto, ¿ya? Y esto coincide cuando pasa por 0, ¿ya? Coincide con el valor de la máxima pendiente, ¿ya? Con ese valor que queríamos encontrar cuando teníamos la curva de titulación original. ¿Les parece? Ok, y aquí están los valores, ¿no es cierto? Estos son los valores tabulados en una planilla Excel. Estos son valores son valores experimentales, ¿ya? Y lo que voy a marcar acá, aquí se tituló un ácido con una base fuerte, con un hidróxido de sodio, creo que esto es ácido acético, algo así, no me recuerdo, ¿ya? Y aquí tenemos los valores del titulante, o sea, este es el eje X, ¿verdad?
Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y de la curva de titulación, el valor pH. Y ustedes ven que cuando se va incrementando a distintos rangos, por ejemplo, se le agregó aquí 0,5 ml, ¿ya? Y el pH varió de 3,93 a 4,87, ¿ya? Ok, después se agregó 1 ml más, o sea, 0,5, se le agregaron 0,5 más y quedó en 1 ml de volumen agregado y el pH cambió a 5,2, ¿ya? Después se agregó 1 ml más y el pH subió un poquitito, ¿no es cierto? O sea, va con una pendiente relativamente constante, 5,55. Aquí hay también, obviamente hay error experimental, no va a ser una línea recta como la que se ve en las típicas gráficas que se presentan en los libros, sino que esta es una curva experimental, tiene cierto rango de error, ¿verdad? Después se agrega 8 ml más, llegamos a 3 ml y el pH sube a 5,78. Y nos damos cuenta que cuando vamos agregando de en uno, cada 1 ml, ¿verdad? Llega a un punto determinado que si pasamos de 9, por ejemplo, a 10, el pH pasa de 7,1 hasta 9,18. Y si llegamos a 11 ml, el pH sube a 11,21. O sea, solamente en 12 ml hay una variación de más o menos 4 unidades de pH. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración de protones disminuyó en 4 órdenes de magnitud, ¿ya? O sea, disminuyó 10.000 veces ya en la solución que se está titulando. ¿Ok? Entonces pasa de 7 hasta 11 y esto marca un determinado rango, ¿no es cierto? Un determinado rango y por eso tengo marcado acá ese rango en rojo, que es el rango donde debiera estar el punto de equivalencia, según esta curva de titulación que nosotros teníamos ahí. Ok, ahora les voy a mostrar cómo se calcula la primera derivada en términos numéricos, ya no conceptual, sino que en términos numéricos. ¿Ok? Entonces, la primera derivada tendríamos que tener el primer rango, ¿no es cierto? El primer rango, que lo voy a dibujar acá, el primer rango es de la variación ya del volumen titulante, o sea, el delta X es igual a 0,5 menos 0. Y eso es igual a 0,5 menos 0, esa es la variación, ¿ya? Y la variación del I, voy a borrar ese I que me está molestando. Ups. Ujú. No, no puedo borrar. Aquí está, borrar. Voy a hacerlo así. Ok. Ujú. Herramienta de lápiz, borrador. No me quiere borrar. Bueno, ya, entonces voy a calcular acá eh, el delta pH, ¿no es cierto? Porque para calcular la pendiente tengo que calcular el delta pH partido por el delta B. Y el delta B lo calculé, que corresponde a 0,25. Vamos a calcular el delta pH, o sea, el delta pH sería el, el pH final, el que se consigue al terminar el segmento, ¿no es cierto? Que sería 4,87 menos los 3,93. Los 3,93. Que son los que estaría acá, ¿no es cierto? El 4,87 menos el 3,93. Y por lo tanto, el valor de la primera derivada debería ser el siguiente. El valor de la primera derivada debería ser, si decimos que el delta pH dividido por el delta B, debería ser 3,87, no, 4,87 menos 3,93 dividido por 0,5 menos 0. Eso debería ser. ¿Ok? Eso debería ser el valor. Y ese valor de primera derivada lo vamos a encontrar aquí, que está graficado. Este valor. Ya, voy a ver si es que me lo... No, no lo hace. ¿Ya? Eh,
En una planilla Excel sería bastante simple, ¿no es cierto? En una planilla Excel voy a tratar de compartirles mi computador, que ahí tengo este gráfico. ¿Ok? Voy a irme acá y voy a dejar de compartir. Ok, vamos a ver acá. Creo que tengo esto por acá. Aquí está la presentación. Ok, ahí sí. Ahí sí. Aquí tengo esta curva y lo que yo le estoy presentando es esta tabla. Ya, esta tabla que está acá. Ok, entonces vamos a ver el primer punto. Me voy a ir acá. No sé si están viendo la planilla ustedes. Ok, ahí debería estar la planilla. Y aquí tenemos el valor de 0.25 que corresponde al valor de, perdón, aquí 1.88 que corresponde al valor de la primera derivada. O sea, el punto de la derivada que está en este punto. Ya entre este segmento, entre dos valores de hidróxido de sodio, 0,5 y 0, y este es el rango de variación de pH. Entonces, el valor que da es 1.88 y correspondería a la fórmula del C9, ¿no es cierto? C9 menos el C8 dividido por el B9 menos B8. Y ahí se puede calcular el valor de la primera derivada. ¿Ok? Entonces, eso sería. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Profesor, no sé si soy yo, pero yo solamente veo métodos de la derivada gráfica y veo la tablita. Ve la tablita nomás. Ah, ya. Sí. Entonces lo vamos a hacer en la pizarra mejor, ¿ya? Ok. Voy a dejar de compartir esto. Ya. Entonces voy a colocar la pizarra mejor. Así se lo voy a explicar, ¿ya? No sé si están viendo mi tableta ahora. No, aún no. Aún no. No. Vamos a ir de nuevo. Lo voy a intentar de nuevo. Unirse. Ya voy a compartir. Compartir la tablet. Compartir la pantalla. Ahí sí. Ahí Ahora está. sí. Ahora sí. Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que los valores que teníamos en la tabla, ya decían que el volumen de titulante de NaOH en medidos en ml y teníamos el valor pH, ¿verdad? Y teníamos que los primeros valores, el primer segmento era al punto inicial, cuyo pH era 3.93 y el segundo valor era 0.5, un incremento de 0,5 y el valor de pH subía a 4.87. A 4.87. Entonces, para sacar el valor de la primera derivada, íbamos a tener que hacer lo siguiente. El valor de la primera derivada era el valor del delta pH dividido por el valor del delta volumen, o sea, 4.87 menos 3.93. ¿Ok? Y el valor del delta pH era 0.5 menos 0, ¿no es cierto? Y ese valor daba 1,88, creo. ¿Ya? 1,88. Ahí se había borrado. ¿Ok? Ahí está. Profe, una 1,88. consulta. ¿Sí?
¿Qué indica la columna que estaba antes de la primera derivada? La Eso que vamos dice a ver ahora. 0,25 dice. Sí, Ahí. eso vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, este es el valor de la pendiente, ¿ya? Eso quiere decir que si nosotros vamos al, al segmento, si aquí colocamos el valor del volumen y valor de pH, tenemos un punto acá, que sería el punto inicial, ¿ya? Y una línea recta y tendríamos otro punto. Y ese valor corresponde al volumen de 0,5, ¿verdad? Y este es 0, ¿ya? Este valor corresponde al 3.93 de valor pH y este otro valor al 4.87. Entonces, la pregunta que me corresponde hacer a mí es la siguiente. ¿A qué valor de volumen corresponde esta pendiente que estamos determinando, que tiene un valor de 1.88? 1,88 corresponde al valor de la pendiente, ¿verdad? Al valor de la pendiente. La pregunta es, ¿a qué valor claro, a qué volumen corresponde esta pendiente? ¿Corresponde al 0? ¿Corresponde al 0,5? ¿O corresponde a todo el segmento? ¿O este intervalo de delta X? Si tengo dos puntos solamente, a 0 y a 4,5 y determino su pendiente. Uno lo puede atribuir tanto a 0 como a 0,5, ¿verdad? Pero también lo puede atribuir a 0,2 o también lo puede atribuir a 0,3 o a 0,4, puntos que experimentalmente no se contemplaron en esta titulación, sino que se pasó exactamente de 0 a 0,5 mililitros. Y por lo tanto, uno podría decir que corresponde a todo el segmento, experimentalmente. Por lo tanto, lo que puedo hacer es atribuir este punto de derivada de 1.88 al punto medio. ¿Les parece? Entonces vamos a graficar ahora aquí al punto medio. Y el punto medio corresponde a... El punto medio corresponde a entre 0 y 0,5. ¿Qué valor está? 0,25. 0,25, muchas gracias, 0,25. Entonces voy a colocar acá 0,5 y aquí voy a colocar 0.25. Entonces voy a decir que este valor de la pendiente, este valor de pendiente, que corresponde a 1.88, corresponde a 0.25 y representa todo el segmento. Por lo tanto, cuando uno hace el cálculo de la derivada gráfica, lo más recomendable es hacer pequeños o estrechos intervalos. Ya calcular el delta pH en función del delta volumen, ya en función del delta volumen, a estrechos valores de delta volumen, ¿ya? Y así vamos a teniendo segmentos cada vez más estrechos. Pero obviamente hay limitaciones de tipo experimental, de lo contrario esto duraría mucho tiempo, y lo que se hace finalmente es trabajar en segmentos, ¿ya? A forma de explicar esto rápido. ¿Ok? Entonces tenemos esta consecuencia. ¿Se entendió cómo se hace el cálculo de la derivada? Entonces el volumen, aquí voy a colocar el volumen, ¿ya? De la derivada gráfica corresponde ahora a la mitad entre 0 y 0,5. O sea, correspondería a la operación matemática de 0 más 0.5 dividido en 2. Y eso corresponde a 0.25 mililitros. Entonces el primer punto de la derivada gráfica, de la primera derivada gráfica sería x 0.51. Y el I1, el valor de la derivada, sería 1.88. Ya, ese sería el primer par xy del valor de la primera derivada. ¿Ok? Entonces vamos a revisar si después se agrega, por ejemplo, 0,5 más. Voy a colocarlo en otro color. Se le agrega, por ejemplo, se va hasta 1. ¿Ya? Voy a ver qué valor tenía. Cuando pasó a 1, el pH subió a 5,2. A 5,2. Entonces, ¿cómo calcularíamos ahora la pendiente en este intervalo? Entonces, nuevamente, ¿cuál sería el valor? El valor, voy a tratar de correr esto para acá. Ahí,
Voy a correr para acá. ¿Cuál sería el valor del segundo punto de la curva de la primera derivada? ¿Ya? ¿A qué correspondería? Entonces, calculémoslo. Este sería el delta X, y el delta X sería 1 menos 0.5, y el delta Y sería 5.2 menos 4.87. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de la primera derivada? Sería 5.2 menos 4.87 dividido por 1 menos 0.5. ¿Ok? Y ese valor da 0.66. 0.66, que sería la pendiente del segundo segmento. La pendiente del segundo segmento. Entonces, si uno lo quisiera graficar, tendría que hacer lo siguiente. Voy a poner el segundo segmento, va de 0,5 a 1, ¿no es cierto? De 0,5 a 1, por acá. Más o menos por acá está el 1. A ver, lo voy a hacer. Voy a borrar aquí y lo voy a prolongar en este gráfico. Ahí. Entonces el 0,5 está acá, que tiene 6,7, ¿no es cierto? 6,7 por acá. ¿Ya? ¿Y cuánto calculamos el valor? A 5.2, que va a estar más o menos por acá. ¿Ya? Que va a estar más o menos por acá. Ok, entonces ahí tenemos este valor. Lo voy a colocar en verde. Y ahí tendríamos el valor de el siguiente segmento. Aquí, que tendría otra pendiente, aquí lo acabamos de calcular, que tiene un valor de 0,66. Lo voy a colocar acá, 0,66. Ese es el valor de la pendiente. ¿Y cuál sería el volumen? 1,0. ¿Les parece? Entonces ahí tendríamos el segundo valor de la pendiente, en el segundo segmento. Y eso, ¿a qué volumen se atribuye? Nuevamente, se atribuye a la mitad del valor, que correspondería a 0.75. El volumen, 0.75 mililitros. ml. ¿Ok? Entonces, si ustedes recurren a la tabla ahora, a la tabla, voy a volver acá. Vamos a ir a la tabla que estábamos revisando. Ahí está. ¿La están viendo ustedes ahora? Ok, habíamos calculado en la pizarra, habíamos calculado el valor de 0.75 como valor intermedio o representante, el volumen representante del segmento al cual le calculamos la pendiente, y su pendiente era 0.66, que corresponde al segundo valor de la derivada. Entonces, ahora vamos a recorrer, si se entendió el procedimiento, me gustaría que me confirmaran la persona que no entendió. Yo lo puedo explicar con mucho gusto de nuevo, este cálculo del valor de la derivada gráfica. ¿Ya? ¿Todos entendieron o no? ¿Me confirman? ¿Si está todo bien? Sí, profe, se entendió. Se entendió, ya. Esto lo van a tener que hacer ustedes después en Excel, ¿ya? En Excel, en una operación Excel sencilla, para calcular los valores de la primera pendiente. Pero revisemos los datos. Siempre cuando uno tiene resultados experimentales, lo mejor es recorrer sus datos, conocer sus datos, después realizar operaciones matemáticas. Ok, entonces recorramos por favor el valor de la primera derivada, ¿ya? Y ustedes me van a decir, por favor, yo voy a ir bajando acá en la tabla. Eso quiere decir que vamos aumentando el valor. Aquí vamos aumentando el valor del volumen, ¿no es cierto? Y ustedes se dan cuenta que 0,18, 0,19, el valor de la pendiente se mantiene relativamente constante, ¿verdad? Después sube a 0,23, sube un poquitito, 0,35, y aquí uno se da cuenta claramente que la pendiente comenzó a subir, ¿ya? O sea que estamos llegando al valor donde la curva de titulación se empieza a aumentar, la pendiente. 0,66 sube a 1,8, 10, o sea, inmediatamente sube casi un orden de magnitud, ¿verdad? Aquí da 10,4, ¿verdad? Y aquí da un tremendo valor,
¿ya? Que debe ser 17, no debe ser 1725. ¿Ya? Después baja esta pendiente a 0,6, 0,29, 0,27 y se estabiliza nuevamente. Entonces, ¿dónde ustedes detectan el máximo de la pendiente? ¿Dónde está el valor máximo? Obviamente está en esta zona. Aquí se va a encontrar el máximo. Y uno podría decir claramente que está aquí, entre 10 y 10.3. Entre estos valores va a estar el valor de la primera derivada, porque corresponde al máximo de la pendiente de la curva de titulación. Ok, el mismo procedimiento se aplica ahora para calcular la segunda derivada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora tomamos este como x, ¿no es cierto? Y este como y calculamos ahora. Calculamos el valor de la derivada de este segmento. Entonces, tendríamos que ver, este sería el delta pH, ¿no es cierto? O el delta i, y este sería el delta x, ¿ya? El delta x. Y ese valor de delta x, que debería corresponder a la siguiente operación matemática, que está acá, ¿ya? Ese es el resultado, debería corresponder a la operación matemática de 0,66, que es el valor final, menos 1.88, dividido por 0.75 menos 0.25. ¿Ya? Y ese sería el valor de la pendiente, por eso da un valor negativo, ¿no es cierto? O sea, que la pendiente de la segunda derivada, el primer segmento tiene una pendiente negativa, ¿ok? ¿Y a qué volumen se atribuye eso? Obviamente, aquí está la mitad del volumen, de entre 0.75 y 0.25, el valor que está entre esos dos, el punto inicial y el punto final, menos 2.4 sería la pendiente del segmento. Ese valor corresponde a 0.5, ¿ya? Que correspondería obviamente a el valor de 0.75 menos 0.25 y corresponde a ese, ¿ya? Y ese sería atribuible al valor de la pendiente de la segunda derivada del primer segmento de la primera derivada, ¿ya? Y así se sigue sucesivamente y vamos a ver cómo se comporta el valor de la segunda derivada, ¿ya? Entonces, tiene un valor negativo de 2,44 negativo, 0.41 negativo, 0.12 negativo. O sea, estamos viendo que hay una pequeña inflexión, pero los valores son cercanos a cero, ¿no es cierto? O sea, el valor de la segunda derivada prácticamente se mantiene constante, ¿ya? Está cercano a cero, miren, cercano a cero, cercano a cero. Aquí comienza a aumentar un poquitito, aquí definitivamente está aumentando en el 2,53 y ingresamos a la zona del punto de equivalencia. Y ahí nos da un valor que pasa desde 34 positivo a menos 34 negativo, ¿ya? A menos 34. O sea, claramente el cambio, ¿ya? El cambio de la segunda derivada, el cambio de signo, ¿ya? De la pendiente de más 34 a menos 34 pasa por el cero. Entonces, el punto de equivalencia lo vamos a tener en este segmento. O sea, lo vamos a tener entre los 9,83 ml y los 10,18 ml. Y entre esos dos volúmenes, vamos a tener el primer punto de equivalencia, o el punto de equivalencia. ¿Les parece? ¿Ok? Entonces aquí tenemos un máximo, voy a anotar acá, aquí tenemos el máximo, es el rango del máximo, ¿verdad? Y aquí vamos a tener el rango de cuando la pendiente, la segunda derivada pasa por 0. Entonces voy a colocar acá 0. ¿Ya? En un momento determinado la pendiente aquí va a pasar por 0. Entonces obviamente tenemos que graficar sencillamente este segmento y determinar el gráfico, en el gráfico de la línea recta, tenemos que determinar en qué punto esta segunda derivada pasa por 0. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Ok? Esto es algo mucho más simple, es una titulación así bastante grosera, ¿ya? En el sentido de que se fue titulando de a 1 a 1 a 1 ml, ¿ya? Con incrementos de a 1 ml, así en una titulación muy rápida, muy rápida. Se partió con 0, se midió el pH, dio pH 3, se agregó 1 ml, dio 3,5, se agregaron 2 ml, dio 4, ¿no es cierto? A 3 ml, 4,5, o sea, relativamente constante, con una pequeña pendiente. Después en el volumen 4 ml pasó a 5
¿ya? Y cuando se pasó de 4 a 5, llegó a 10 ml, o sea, la concentración de protones varió en 5 órdenes de magnitud, ¿ya? O sea, en bastantes unidades de concentración, 100.000 unidades de concentración, 100.000 veces, ¿verdad? Y obviamente uno puede decir, aquí está el punto de equivalencia. Recorramos ahora entonces el valor de la primera derivada, ¿ya? Busquemos el máximo ahora, ¿ya? Si buscamos el máximo, ya acá vemos que la derivada se mantiene relativamente constante, la primera, 0,5, 0,5, 0,5. Aquí aumenta 5, ya, aumenta considerablemente y luego baja a 1. Entonces por aquí, nosotros decimos, aquí en este rango, está el máximo. Ahora graficamos la segunda derivada y vemos que 0, 0, 0, 4,5 más 4, o sea, menos 4, menos 0,5, ahí pasa negativo. Ahí pasa negativo. Entonces aquí tenemos el valor cuando la segunda derivada pasa por 0. Y ese es el valor que nosotros vamos a tener que encontrar. ¿Les parece? Ok, entonces en este rango, vamos a tener aquí, en este rango, no en el anterior. De 4,5 pasa a menos 4, ¿ya? Entonces de 4,5 pasa a menos 4 y el volumen está entre 4 y 5. ¿Ya? El volumen de equivalencia va a estar entre 4 y 5 y el rango pasa de positivo, pasa a negativo. Aquí. Ok, ahí está el rango de la segunda derivada cuando pasa por 0. Ok, entonces aquí está la curva de titulación de este gráfico, o sea, corresponde a esta gráfica. Simplemente en Excel yo la grafiqué rápidamente antes de entrar a clases, ¿ya? Ahí está la curva de titulación con un punto medio un poquito abajo, ¿no es cierto? Da lo mismo, pero uno sabe que este es el rango donde va a estar el punto de equivalencia. Ese es el punto que andamos buscando. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Graficamos este otro rango, que sería el gráfico de la primera derivada, ¿ya? Y ahí claramente encontramos que hay un punto máximo entre 4 y 5, ¿no es cierto? Encontramos inmediatamente que existe un punto máximo entre 4 y 5. ¿Ok? Y luego lo que hacemos es graficar la segunda derivada, o sea, graficamos este punto, ¿ya? Y nos interesa este segmento, cuando la derivada es positiva, máxima, y pasa a negativa, ¿ya? Positiva pasa a negativa. Y esta es la línea recta que nos interesa, ¿ya? Entonces, de acá, de este gráfico, extraemos solamente ese rango. Y graficamos la derivada en este volumen y la derivada en este otro volumen, ¿ya? Aquí. Esto corresponde aquí, ¿ya? Y ese volumen de acá corresponde a este. ¿Ok? Y aquí le decimos a Excel, o nosotros mismos calculamos, la ecuación de la curva. ¿Ya? La ecuación de la curva. Y Excel o Origin, cualquier procesador de números que ustedes tengan, cualquier procesador matemático que ustedes tengan, le va a entregar la pendiente que existe en una línea recta trazada simplemente entre dos puntos. Cuando la pendiente pasa de positivo y pasa a negativo. Y cuando pasa por eso, aquí pasa por 0. Entonces tenemos que encontrar este valor. Y en ese valor, ¿ya? En ese valor, y es igual a 0, y esto lo vamos a extrapolar acá. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí está el intercepto, ¿no es cierto? O el coeficiente de posición. ¿Ya? Aquí está la pendiente, que obviamente es negativa. Y lo que hacemos es despejar x, ¿no es cierto? Y la primera derivada es igual a 0 en este punto. Entonces decimos que x va a ser igual a i menos a partido por b, donde i es igual a 0 menos a, que sería 77, y dividido por la pendiente, menos 18. Y ese x, que corresponde al volumen de equivalencia, va a ser igual a 4,28 mililitros. ¿Ya? 4,28 mililitros
que corresponde al volumen de hidróxido de sodio gastado en la titulación de un ácido. ¿Les parece? Fácil, ¿no es cierto? Fácil encontrar el punto de equivalencia a través de este método que es bastante sencillo. Y una vez que ustedes aprenden a hacerlo en una planilla Excel, obviamente se hace mucho más rápido. Mucho más rápido. Ok, listo. Lo que tendría que decir acá es que este punto hay que descartarlo. Y acá tenemos que descartar este punto también. ¿Ya? Creo que está. Ok. Listo. No sé si hay alguna duda acá. Puede parecer un poquito enredado ahora, pero cuando ustedes reciban los datos, se van a dar cuenta que es bastante fácil de realizar en una planilla Excel. Y también lo pueden hacer manual, si ustedes quieren. Pueden hacer el cálculo de toda la tabla, haciendo los procedimientos que vimos acá, ¿verdad? En la pizarra, en esta parte. ¿Ya? Ustedes lo pueden hacer también manualmente, si son simplemente restas y también son cocientes, ¿no es cierto? División. Así que no hay ningún problema en que lo puedan hacer y graficarlo también a la antigua en un papel milimetrado, pero creo yo que en Excel sería mucho más fácil y más rápido hacerlo. ¿Ok? Me gustaría que hicieran alguna pregunta ahora, si es que tienen alguna duda, si es que quedó claro este método de la derivada gráfica y cómo se presentan los gráficos, ¿no es cierto? Ok, vamos a tener que la presentación sería así, el gráfico de la curva de titulación de un ácido, un DPH, se titula con un volumen de hidróxido de sodio, ¿ya? Después calculamos la primera derivada y nos queda un gráfico de este tipo, donde aquí se grafica el delta pH partido por el delta P, ¿no es cierto? Y aquí se grafica en función del volumen. Y lo que tendríamos acá sería un máximo. Y si hacemos la segunda derivada, ahí, vamos a tener en función de B, y aquí sería de 2 pH, ¿no es cierto? Partido por D2B, o sea, la pendiente de la primera derivada, nos quedaría, si este es un valor 0, nos quedaría que el gráfico tiende así, pasa por 0 y después vuelve. Positivo, negativo, y aquí pasa por 0. Y este es el valor del volumen de equivalencia. Este valor. Cuando I es igual a 0. ¿Ok? I es igual a 0. Y para calcular I es relativamente fácil. I sería para calcular X, el valor de X acá, porque este es un X, el valor de X sería igual a menos el coeficiente de posición, que dijimos que se llamaba A, partido por la pendiente que va a ser negativa. ¿Ok? Y eso se hace solamente entre el punto máximo y el punto mínimo, o cuando la segunda derivada pase de positivo, pase a negativo. Y eso sería todo. ¿Ok? Ok, ¿alguna consulta? ¿Ya? Esto sería como básicamente el resumen de la clase de hoy día, ¿ya? En el cual hicimos un cálculo rápido de un ejemplo de cómo se calcula la derivada gráfica, que es un método bastante efectivo, bastante fácil y rápido, ¿ya? Y esto nos permite calcular los puntos de equivalencia en distintos tipos de ácidos y también cuando se titulan bases con